Rocío de Antona. Telenoticias fin de semana. Estamos a tu lado. Somos Madrid. Sábados y domingos a las 8 aquí en Todo Noticias 2. Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia española, ha fallecido hoy en la Clínica Centro de Madrid a los 81 años, después de ingresar el lunes por un problema respiratorio relacionado con el Alzheimer que padecía desde hace 11 años. La noticia la ha realizado a las 3 del mediodía el portavoz de la familia, Fermín Urbiola. Al menos 29 personas han sido detenidas tras los incidentes originados después de las marchas de la dignidad que este sábado han confluido en Madrid. 3 de los detenidos son menores. Además, hay 101 personas heridas de carácter leve, 67 de ellos policías. Entre los heridos, hay 11 policías y 9 manifestantes hospitalizados. El expresidente del gobierno Adolfo Suárez, de 81 años, ha fallecido en la Clínica Centro de Madrid, donde permanecía ingresado desde el pasado lunes a causa de una infección respiratoria que derivó en neumonía. Debido al delicado estado de salud que padecía desde hace años como consecuencia del Alzheimer, el histórico político de la transición no pudo superar el agravamiento de la infección. El portavoz de la familia Suárez, Fermín Urbiola, ha anunciado a las 3:12 de este domingo a los medios de comunicación en el exterior de la Clínica Centro el fallecimiento del expresidente. Solo quiero daros las gracias a todos por estar aquí, por comunicar, por hacernos fácil a la familia este trago. Por favor, Quiero también pediros disculpas por haberos tenido aquí 48 horas. Pero no han sido mejores que las que hemos pasado nosotros. Muchas gracias a todos. 29 personas han sido detenidas tras los incidentes originados después de las marchas de la dignidad que este sábado han confluido en Madrid. 3 de los detenidos son menores. Según las primeras informaciones, en la Plaza de Colón algunos manifestantes habrían lanzado adoquines, petardos y otros objetos contra los antidisturbios, quienes a su vez habrían disuelto a las personas concentradas en la vía pública con sus porras. Los manifestantes afirman que la policía ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los violentos. Según Emergencias Madrid, hay 101 personas heridas, 67 de ellos policías. Entre los heridos, hay 11 policías y 9 manifestantes hospitalizados. Todos ellos son heridos leves. Tenemos más telenoticias. Rajoy anuncia que el gobierno decreta 3 días de luto oficial por la muerte de Adolfo Suárez. Por otro lado, Iñaki Azcuna tendrá este lunes un funeral multitudinario y no tan sencillo como pidió. Antes de quitarle la vida, su enfermedad le borró la memoria, una memoria que es historia de España. Adolfo Suárez González, nacido en Cebreros, Ávila, en 1932, no recordaba hace años que había sido el primer presidente de un gobierno democrático tras la muerte de Franco. Pero su legado político y su figura como hombre de Estado son claves para entender la España que hoy vivimos. Fue el presidente que desmontó el franquismo y que pilotó el país hacia el inicio de la democracia, unos inicios que fueron difíciles y complicados, pero que Suárez supo conducir porque era un político que utilizó el diálogo y el consenso como solución en épocas oscuras. Gobernó 4 años y 7 meses, con 5 gabinetes distintos, diversas remodelaciones y un total de 58 ministros. Tuvo que afrontar 2 intentos de golpe de Estado en noviembre de 1978, la llamada Operación Galaxia. Y el 23 de febrero de 1981, con el asalto al Congreso del coronel Tejero, en un momento en que la joven y aún débil democracia parecía tambalearse. Un joven político para una joven democracia.
Suárez llegó al poder con 43 años, una especie de provocación para la clase política de la época. El rey Juan Carlos I, con poderes heredados de Franco, debía elegir un presidente entre 3 candidatos y eligió a Suárez. Y eso que no era en un principio el deseado, teniendo en cuenta los recelos de muchas figuras franquistas y que los demás partidos políticos aún eran ilegales. También mantenía una muy buena amistad con Su Majestad el Rey Juan Carlos. Ambos caminan juntos por el jardín de la casa madrileña de la Florida del expresidente del gobierno. Era el 17 de julio de 2008 y 2 viejos amigos vuelven a encontrarse, aunque uno de ellos, debido a su enfermedad, no reconociese al otro. ¿Quién es usted?, preguntó Suárez. Adolfo, soy yo, tu viejo amigo, contestó el monarca. La imagen de ambos esa calurosa mañana de verano está más que nunca de actualidad tras el fallecimiento de Adolfo Suárez. La foto la hizo Adolfo hijo y, como él mismo ha contado en el libro Suárez y el Rey, representa la relación de 2 personas que han vivido muchas cosas juntos y han llegado al final del camino. Ese día, el último que se han visto, Suárez y el Rey cerraron el círculo de una relación de amistad y entendimiento político con altibajos que contribuyó a la estabilidad política en los primeros años de la transición hacia la democracia y que colmó las aspiraciones de ambos, la de un joven de Cebreros de ser presidente y la de un príncipe de convertirse en rey. Adolfo Suárez conoció a don Juan Carlos en 1969, cuando era gobernador civil de Segovia. El flechazo fue inmediato. Fruto de esa buena sintonía, Suárez fue nombrado director general de Radio Televisión Española por sugerencia del entonces príncipe, según desveló el entonces vicepresidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. El rey y Adolfo Suárez planearon en Segovia y por escrito la estrategia a seguir cuando se cumplieran las previsiones sucesorias, ha confesado Adolfo Suárez Illana. Desde su posición de privilegio en RTV, Suárez intentó que los españoles conociesen mejor al príncipe y potenció su imagen para cuando llegara el momento de suceder a Franco en la jefatura del Estado. A cambio, el joven príncipe apadrinó el ascenso de Suárez en el llamado Movimiento Nacional hasta colocarlo, tras la muerte de Franco, en la terna de aspirantes a la presidencia del gobierno, a la que finalmente accedió el 3 de julio de 1976. El rey se jugó con mi nombramiento casi el reinado. Me dio la oportunidad de ser lo que más me gustaba y en el momento más complicado, dijo Suárez en una entrevista en 1995 en Televisión Española. En aquellos años, sobre todo en 1976 y 1977, estar a mi lado era casi un acto de heroísmo, añadió. En cuanto al 23F, apenas quedaban unos minutos para que su periodo como presidente terminara, pero la historia aún le deparaba a Adolfo Suárez una última crisis a la que enfrentarse, quizá una de las más trascendentales a las que se tuvo que enfrentar durante su carrera política. El 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados se votaba la investidura como presidente de España de Leopoldo Calvo Sotelo. Una crisis política, económica y social, la falta de apoyo dentro de su propio partido e incluso la falta de sintonía con el rey Juan Carlos habían hecho que la incertidumbre se apoderara del panorama político, por lo que Suárez tomó la decisión de presentar su dimisión a finales de enero. Entonces afirmaba: yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España. 3 días antes, el 20 de enero, Calvo Sotelo no había conseguido la mayoría necesaria para la investidura, motivo por el cual se celebraba aquella segunda sesión, que el teniente coronel Antonio Tejero interrumpió con la intención de iniciar un golpe de Estado, el que se conocería como 23F. El papel que jugó el todavía presidente del gobierno Adolfo Suárez fue el de la dignidad y el del enfrentamiento pacífico con los asaltantes. Entonces, tan solo Santiago Carrillo y Adolfo Suárez permanecieron sentados en sus escaños mientras el resto de diputados se echaba al suelo al oír los disparos al aire de los asaltantes. Precisamente fue Suárez el que acudió a socorrer al valiente general Gutiérrez Mellado cuando, al enfrentarse y ordenar a Tejero que dejara las armas, fue zarandeado por los guardias civiles que acompañaban al golpista. Tras una hora de encierro en el Congreso, Adolfo Suárez se levantó de su escaño y pidió hablar con el responsable de la fuerza asaltante. En respuesta se oyeron gritos como el famoso "se siente coño". El diputado Alfonso Guerra, con motivo de un acto de homenaje a Adolfo Suárez celebrado en 2012 en la Universidad Europea de Madrid, reproducía la conversación que el expresidente y Tejero habían tenido en el hemiciclo, poco antes de que el teniente coronel de la Guardia Civil ordenara que encerraran a Suárez y a otros miembros de la Cámara en una sala aparte. Todo el equipo de Todo Noticias 2 quiere dar su más sincero pésame a la familia de Adolfo Suárez.
Con estas palabras nos despedimos, recuerden que la información continúa en nuestro canal de YouTube y en Twitter, @td2_tn. Gracias por su atención y hasta mañana.